Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a vosotros. Sí que hay que buscar de cualquier manera un sistema de la seguridad social que sea sostenible en sí mismo. No sé cómo, si va bajando las pensiones, pero que sea sostenible en sí mismo. Porque claro, si la solución pasa por aumentar impuestos, yo desde luego se puede solucionar todo así. Acabamos trabajando todos para el Estado exclusivamente y todos están contentos. Pero es que esa no es la solución. O sea, poner nuevos impuestos lo hace cualquiera. No. En todo caso, sí que es verdad que habría que ver en qué lo gastamos. O sea, el dinero es el que es y tendremos que decidir cuáles son las prioridades. Yo tampoco estoy tan convencido que la prioridad, sí, que esté escrito en mármol, que tenga que ser absolutamente las pensiones. Oiga, ¿y qué pasa con, por ejemplo, los sueldos que dependen del Estado, los sueldos de los funcionarios, de familias numerosas? ¿Qué políticas se hacen para garantizar la natalidad? Para fomentar la natalidad. A lo mejor eso es más importante ahora mismo que mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Es que puede ser más interesante eso ahora mismo que claro, no, es que hay que decidir en qué pensiones las tienes que garantizar. No, porque si a mí me dices, si a mí me dices que hay que... No, otra cosa es que cambies... Pero no, ¿cuánto se ingresa? Sí, claro. No, claro. El Estado ingresa muchísimo dinero. El Estado ingresa muchísimo dinero y esos 20.000 millones que tiene ahora mismo de déficit los puedes sacar de muchísimo. Pero sí puedes cambiar el sistema. Lo que yo no admito es que me lo saquen de mis más impuestos, claro, ¿no? Pero yo creo que ya pagamos suficientes impuestos, ¿no? En este país. Hay que cambiar el sistema, garantizar un pilar básico público, eso tienes que garantizar, y luego hacer uno que sea de aportación voluntaria y una de aportación obligatoria. Claro, eso podría ser. Un sistema de capitalización mixto, ya lo hicieron en Chile y funcionó fenomenal. ¿El de Chile? No, yo lo que no admito... Salvo de la quiebra... Venga, conclúyeme, Lo que no admito es que me esquilmen más mi sueldo, sobre todo para un sistema que sea de reparto y no de capitalización. Si es de capitalización podríamos hablar. Pero para un sistema de reparto, oiga, que me esquilmen todavía más. Ya, pero, no, hombre, no. Bueno, yo creo que el sistema de pensiones es la piedra angular del estado de bienestar y tenemos que garantizarlo, pero no se garantiza si no empezamos contando la verdad, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy el sistema de pensiones que tenemos hoy es una estafa piramidal, ¿no? Está basado en una demografía que hoy no se cumple. Lo primero que hay que hacer es denunciar el Pacto de Toledo, porque cuando se diseñó resulta que nuestra demografía era así, teníamos muchos jóvenes y pocos mayores, y ahora resulta que es así. Entonces, hay muy pocos jóvenes para muchos mayores. Y con esa realidad que hace que el año pasado, el 2016, nacieran 312.000 bebés, 100.000 menos que en el año 1939, que es la guerra civil, donde había una población de 25 millones en España, pues es insostenible. Efectivamente, con cotizaciones no se mantiene, porque se ha demostrado, además este año, si no me equivoco, tenemos un déficit de 18.000 millones, con un crecimiento al 3% y con una incorporación de nuevos cotizantes de 540.000, con lo cual vemos que eso no es la solución. Tenemos un déficit de 18.000 y hoy a mí en el Congreso me han explicado que van a gastar más, pero no me han contado cuáles van a ser los ingresos para llenar esa hucha. Me han dicho voy a gastar más, pero no me han contado por dónde vienen los ingresos. Y claro, si los cotizantes no son la solución, con eso no llegamos, habrá que buscar recursos de algún sitio. Y los recursos, si nos vamos a los presupuestos, no será subiendo los impuestos más a todos los españoles, que estamos expoliados y con una presión fiscal que las familias no la pueden soportar. Entonces, habrá que buscar recursos de otros sitios, ¿no? Y lo que nosotros proponemos, lo que creemos es por qué no nos planteamos de traer recursos, por ejemplo, del gasto político de las autonomías, para dedicar a lo que de verdad nos importa, que son las pensiones. De traer recursos de algún sitio, pero no cargar más a los españoles con nuevos impuestos, ni vía presupuestos, para sostener las pensiones. Las pensiones, por supuesto que hay que garantizarlas, pero no ahogando más a las familias. Y las políticas de natalidad, sí, claro que sí. Podríamos dar un plus, por ejemplo, a los pensionistas que hayan tenido hijos. Un bonus, bueno, a aquellos que han tenido hijos, que han hecho un esfuerzo para criar y para mantener a niños, unas familias numerosas, como es mi caso, que tenemos 4 niños, hacemos un esfuerzo para sacar esos niños adelante, y esos niños serán los futuros cotizantes. ¿Por qué no damos un bonus en la pensión a aquellos que han tenido hijos? ¿Por qué no incentivamos que se tengan niños, quitándonos las trabas a las familias? Porque ahora mismo tenemos trabas. ¿Por qué no incentivamos la creación de empleo, efectivamente bajando las cotizaciones, para que los empresarios tengamos incentivos a contratar? ¿Por qué no dejamos de castigar al empresario haciéndole responsable de la maternidad y el Estado empieza a hacer políticas de verdad de protección de la maternidad?
y de la paternidad. Porque si de verdad nos interesa que España siga existiendo y los españoles sigamos existiendo, porque claro, con inmigración España, con los datos que hay hoy, los españoles desaparecemos. Es un tema de matemáticas, de estadística, no hay que cuestionar nada. Vía inmigración, efectivamente, podemos llenar España, pero ¿queremos seguir los españoles? ¿Queremos seguir existiendo los españoles? Pues entonces habrá que potenciar la natalidad, incentivar la natalidad, apoyar a las familias, y el Estado tendrá que hacer un sobreesfuerzo para hacer políticas de protección de la maternidad, y esto es urgentísimo, y de incentivar el empleo de los empresarios, quitarle las trabas para que se lancen a crear empleo, que eso nos falta también hoy. Desde hace muchísimo tiempo se han pagado muchas cosas que no tenían nada que ver con las pensiones, como decía Miguel. Es que se han pagado las pensiones no contributivas, pero es que se han pagado hospitales, se han pagado carreteras. En tiempos de Franco, cuando no había dinero, se sacaba el dinero de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque una cotización social es lo mismo que cualquier otro impuesto. Y lo que tú no puedes empeñarte es hacer cajoncitos estancos. Y no se te ocurre decir, como si me ha acabado el dinero que tengo de mi segundo empleo, saco a los niños del colegio. Oiga, saque usted dinero de otro cajoncito, pero los niños van al colegio. Bueno, pero yo creo que, siguiendo con ese símil, en cualquier familia... Es teóricamente finalista. Pero en cualquier familia... Pero eso es más antiguo, eso es de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier familia, yo creo que es de sentido común que no se puede gastar lo que no se tiene, ¿no? Y entonces, pues si no tenemos, estamos aumentando el gasto, habrá que buscar ingresos. Y yo lo que hablo es de un sistema de capitalización mixto que tiene un pilar de reparto de pensión público garantizado y luego una aportación voluntaria. No hablo de un sistema de capitalización puro. ¿Habéis calculado el coste que supone la transformación? Sí, y tiene que ser paulatino, porque efectivamente si no, no se puede. Pero si tú consigues tener ingresos por la vía, por ejemplo, de desmontar cierto gasto político ineficaz, por ejemplo, de las autonomías, consigues garantizar el pilar básico y fundamental de la pensión pública. De algún sitio lo tendremos que sacar. Sí, 84, unos dicen 84.000 millones al año, otros dicen 86.000. ¿84.000? ¿Reduciendo qué? No, a ver, desmontando el gasto político de las autonomías, centralizando sanidad, justicia y educación. Sanidad, educación y justicia. Recuperando sanidad, educación, justicia. Ya se consigue bastante. Yo entiendo que los políticos que tienen su estado de bienestar lo ven amenazado, pero habrá que el 30% que se gasta reducir este estado gigante que tenemos. No, el estado que tenemos ahora detrae recursos de los españoles. Y ya es hora de que recuperemos la renta que hemos perdido los españoles, que estamos ahogados a impuestos. No, lo que tienes que parametrizar, si tú haces esa propuesta, es cuánto vas a ahorrar, no haciendo trampas diciendo si recuperamos, si recuperas la sanidad y la educación, ¿cuál es el ahorro? ¿Cuál es el ahorro anual? Tienes que seguir pagando. ¿Cuál es el ahorro anual? Por autonomías más o menos se puede ahorrar 84.000 al año. Desmontamos todo. 84.000 al año. En gasto político. En gasto político. ¿Qué dices, hombre? Está calculado. Hay estudios varios. Quiero ver el informe. Bueno, hay uno de Miquel Buesa, si no me equivoco, que lo de UPyD. El gasto estructural es de Miquel Buesa. 85.000 millones de euros. ¿Estamos dispuestos a hacer ese estudio o no? ¿O directamente nos negamos? No, lo que quiero es que lo enseñes. Si estás diciendo que lo vas a poder compensar las pensiones con eso... Yo entiendo que eso os da miedo. Porque además tenemos que ver quiénes nos estaba hablando. Sí, que hables como habla Cruz, haciendo populismo barato de algo tan serio como las pensiones. Los que estaban hoy en el Congreso, proponiendo un modelo quebrado en Chile. Proponiendo un modelo quebrado en Chile. Capitalización mixta. Los que había hoy en el Congreso, ¿cuántos han cotizado a la Seguridad Social? Rivera, ¿cuántos años ha trabajado en una empresa privada y he cotizado a la Seguridad Social? ¿Qué natalidad? ¿Cuántos hijos tienen? ¿De qué nos están hablando? Nos hablan del mercado laboral. No, pero nos hablan del mercado laboral unos señores que la 11ª legislatura, que fue la más corta de todo nuestra política, resulta que se fueron todos con la pensión a su casa. Con 2 meses de... Me parece muy mal. Miguel, me parece muy mal. Hablemos de la pensión de los políticos. Hablemos de la pensión de los políticos para dar ejemplo. Más opiniones al respecto, a ver, que me parece que va ¿Han ido con una pensión parlamentaria los políticos? Claro que sí, 2.800 mínima, 24.000 anualidades. Los de la 11ª
esta legislatura no se fueron con una pensión. La pensión parlamentaria no existe. No hay. No, sí, claro que existe. Claro que existe. Yo lo sabré yo. Yo sí bueno, lo hay. Bueno, no sé si la hay, pero a nivel autonómico, desde luego que lo hay. Eso no lo sé. A nivel autonómico. Oye, mira, te voy a poner mi caso, de verdad. No, de verdad, porque esto sí. Bueno, un segundo momento. No, es que ahora no quiero mezclar, porque vamos a hablar de las pensiones y vamos a hablar de ello, pero... Uno de los grandes problemas de nuestro país siempre ha sido nuestro modelo laboral. No tanto por el modelo, que también, no tanto por el modelo económico, que también, pero es que además hay una constante, que es que doblamos siempre el desempleo de la zona euro, de la zona de la OCDE, siempre doblamos el desempleo. Luego algo ahí no funciona. Claro, obviar que hay un elemento que es distintivo del modelo español, que es la presión de las cotizaciones sociales o la alta presión de las cotizaciones sociales sobre el empleo, y no querer ver que eso es un elemento que a lo mejor, digo ya a lo mejor, porque ahí para eso están los técnicos, lo explica. Pero si eso no lo entendemos cuando estamos hablando de la necesaria corrección de nuestro modelo laboral para podernos homologar a nuestro entorno, para que no se dé el caso, yo siempre pongo el ejemplo, en Cádiz hay tasas que ni en África. ¿Y vais a importar más inmigración entonces? Que no hay países... ¿Vais a importar más inmigración? Para tener más parados, porque tenemos un paro estructural. Cuando dices a quién estás diciendo... porque muchos proponéis el tema de inmigración. No, pero esto es un debate interesante. Tenemos un paro estructural, hay una bolsa de paro que parece que no sabemos corregir en Andalucía, ¿Qué quieres hablar, de fútbol o de baloncesto? Ya, pero estáis hablando... Yo hablo de fútbol. ¿Quieres baloncesto? No, pero vamos a hablar, pero es muy interesante. Paro estructural. Y con ese paro, ¿qué política de inmigración proponéis en Ciudadanos? Con ese paro estructural, ¿qué política de inmigración proponéis? ¿Qué tiene que ver eso ahora? No, me interesa, pero es una pregunta. Pero estamos hablando de paro. ¿Pero por qué no me quieres contestar, Jordi? Que seguro que lo sabes. Pero está relacionado con el paro. Es que estoy hablando de un tema serio. Tú quieres hacer política, mira, de verdad tienes... Pero estabais hablando de importar mano de obra. No, yo te estoy hablando de un modelo laboral y de la necesidad de equiparar nuestra media con el resto de Europa. Ciudadanos no contesta sobre su política de inmigración. Yo creo que los espectadores están interesados con sus pensiones y con su modelo laboral. Si tú quieres introducir un debate por un tema electoral propio, de verdad, yo creo que está en tu derecho a hacer un mitin. A ver, un segundo, momento, Jordi. Yo lo que digo es, Jordi contesta lo que quiere, evidentemente la pregunta de Rocío, pero que tampoco juzguemos si lo de Rocío es electoral, porque a lo mejor le puede interesar y tampoco desdeñemos el hecho de que la inmigración le puede interesar a los espectadores, dicho lo cual, el debate es las pensiones y Jordi contesta lo que le dé la gana, evidentemente. No, ahora ya Miguel, porque desde luego habéis tenido la ocasión, si no os habéis entendido entre vosotros, no voy a ser Jordi. Bueno, yo creo que, como bien decía el ministro, la pena de cárcel tiene dos funciones, una preventiva y otra punitiva. Y estos señores están hablando solo de la preventiva y se están olvidando de la punitiva, ¿no? Y lo ideal sería que existiese ese mundo del que hablaba Concepción Arenal, ¿no? En que condenamos el delito y compadecemos al delincuente, pero resulta que efectivamente no conseguimos reinsertar. Y las madres, por ejemplo, no queremos ver a pederastas reincidentes por la calle, ¿eh? Y las mujeres no queremos ver a violadores que han violado 70 veces en las calles, y los estamos viendo. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a hablar de una cadena perpetua, ¿eh? Ni revisable ni gaitas. Quiero decir, vamos a hablar con claridad. O sea, yo soy partidaria de la cadena perpetua para algunos delitos gravísimos, y que son y de algunos delincuentes que son un peligro para la sociedad. ¿El de Ana Julia, por ejemplo, también? ¿El supuesto asesinato? Yo creo que sí, efectivamente. No, por saber qué tipo de delitos tiene dices. Que tener y no hay que tener miedo de decirle ni poner la coletilla de revisable ni cambiar de opinión como ciudadanos, etcétera, etcétera. No podemos estar ahí. Realmente yo creo que en este tema hay que ser valientes, hay que ser claros y hay que proteger a la sociedad frente a unos delincuentes peligrosísimos y en esto no hay que tener miedo y además no podemos ampararnos en que hay que esperar al Constitucional, como decía un político el otro día que escuchaba, porque yo he visto a todos nuestros políticos y a todos estos partidos que no han tenido ningún reparo a no esperar al Constitucional con una ley como es, por ejemplo, la del aborto, que estamos cuestionando la vida de un niño. La vida de un niño, de un ser humano. Estamos cuestionando la vida de un ser humano, si es un ser humano, eso, que estaban cuestionando nuestros políticos y no han tenido ningún reparo en legislar. ¿Y qué pasa si el Constitucional luego dice con nuestros 100.000 niños de todos los años que hay en España, que les condenamos a no nacer? Claro, a no nacer. 7 años y 9 meses. 7 años y 9 meses. A no nacer todos los años. 100.000 niños, y después nos vienen a hablar de natalidad.
Es que y ahí no tuvimos ningún reparo a hablar de... Tampoco tuvimos ningún reparo a firmar el pacto por la violencia de género cuando unos días antes había habido una mujer asesinada. Entonces, que no me digan que eso es legislar en caliente y que no me digan que hay que esperar al Constitucional, porque no tuvieron ningún reparo en esperar a lo más importante y a la ley más importante que teníamos que haber esperado, que es el tema de la dignidad humana y la defensa de la vida. Hay ningún reparo. Rocío, que gracias, buenas noches. Gracias, y yo sí felicito a cualquier equipo español que juega fuera de España. Gracias, Rocío.